Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a este trayecto que han comenzado a transitar. Mi nombre es María Alejandra Domínguez, estoy doctorada en este doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Como les adelantó la doctora Daniela Tairo en el video de presentación, junto con la doctora Emilia Di Piero, estaremos coordinando el taller de construcción o elaboración del estado de la cuestión. En estas circunstancias especiales que estamos viviendo ya desde hace varios meses, el equipo de conducción ha diseñado dos dispositivos que intentan acompañar de la mejor manera posible su proceso de formación. Por esa razón, el primer dispositivo es la introducción al espacio de las tutorías, que algunos de ustedes ya han transitado con la doctora Daniela Tairo, y otros lo realizarán, tendrán unos encuentros sincrónicos el 12 y 13 de noviembre junto con Emilia y conmigo. Ese es un dispositivo, y por otro lado también van a cursar el seminario de escritura del estado de la cuestión con la doctora Julia de Diego. En relación con el taller de elaboración del estado de la cuestión que Emilia y yo coordinamos, queremos comentarles un poco la consigna, el cronograma y la dinámica. Nosotros trabajamos con un equipo de tutores que ustedes van a ir conociendo y que van a acompañar ese proceso que ustedes han iniciado. Un poco la dinámica se puede reflejar a través de distintas instancias que van a estar atravesadas por ciertas consignas de trabajo que implican procesos de lectura y de revisión por parte de ustedes, procesos de escritura, procesos de revisión y de devolución del lado de las tutoras. Tendremos encuentros sincrónicos que ustedes podrán tener con las tutoras para conversar, discutir, evacuar dudas, comprender algunas cuestiones, algunas sugerencias o comentarios que solemos hacer en las devoluciones y que a veces es complejo interpretar a partir de un texto, y para eso tenemos esos encuentros sincrónicos que se irán planeando a medida que transcurra el espacio. Mi nombre es Emilia Di Piero, soy una de las coordinadoras del espacio de tutorías de seguimiento sobre estados de la cuestión de sus tesis. En este video me gustaría, por una parte, darles la bienvenida al espacio de tutorías y por otra parte, compartir con ustedes algunas de las pautas de trabajo de este espacio. En ese sentido, en esta edición contamos con un trabajo previo que ustedes ya han realizado con la doctora Daniela Tairo en un seminario específico dedicado a la construcción de los estados de la cuestión, así como también con el trabajo que han realizado junto a la doctora Julia de Diego. En nuestro espacio de tutorías de seguimiento de estados de la cuestión vamos a recuperar ese trabajo que ustedes realizaron y vamos a trabajar específicamente sobre 3 consignas. La primera consigna se las vamos a compartir el 13 de noviembre y la fecha de entrega de esa primera consigna es el 1 de diciembre. Es muy importante, y por eso menciono esta cuestión de las fechas, que ustedes cumplan con las fechas estipuladas, porque cada una de las tutoras y tutores designados para hacer el seguimiento de ustedes va a estar convocándolos específicamente a una primera reunión en base a esa primera entrega que ustedes realizan el 1 de diciembre. En ese sentido, esa primera consigna que ustedes entregan el 1 de diciembre va a tener una devolución de parte de sus tutores, que va a ser una devolución tanto escrita, es decir, el mismo archivo que ustedes envíen va a retornar a ustedes con comentarios, con cambios introducidos mediante control de cambios, con sugerencias y demás, durante la semana del 14 de diciembre. Y asimismo, en esa misma semana del 14 de diciembre, los tutores los van a estar convocando a una primera reunión virtual, a un Meet,
en un día y hora que ellos mismos van a definir, un día y hora que va a ser particular de cada uno de los tutores con su grupo de personas específico. Entonces, pasando el limpio, el 13 de noviembre vamos a compartir con ustedes la primera consigna y tienen que entregarla el 1 de diciembre. La segunda consigna entonces va a ser lanzada precisamente en esta semana del 14 de diciembre, cuando los tutores van a hacer las devoluciones a su primera entrega en ese Meet que les comentaba de manera virtual. Esa segunda consigna ustedes van a tener algunos meses para trabajarla, dado que la fecha de entrega es el 8 de febrero. En ese sentido, a mí me parece muy importante enfatizar y subrayar, dado que ya hemos tenido experiencias acumuladas con varios grupos que han pasado por el espacio de tutorías, que por más que a veces parece que el tiempo es excesivo, digamos, uno pensaría, bueno, me dan una consigna el 14 de diciembre y me piden que la entregue el 8 de febrero, entonces tengo bastante tiempo para trabajarlo, es importante no perder el ritmo e ir trabajando y avanzando en cada uno de los días y en cada uno de los momentos que ustedes tienen para realizar ese trabajo. Porque si no, a veces puede pasar que llegue el 6 de febrero, por ejemplo, y se encuentren con que no han tenido los avances suficientes, entonces empiecen a pedirnos de alguna manera prorrogar esa entrega. A mí me gustaría ser enfática en esto. Es muy importante que ustedes cumplan con las fechas de entrega estipuladas. Es por eso que nosotras compartimos con ustedes este cronograma con tanta antelación, para que ustedes puedan organizar autónomamente su trabajo y de esa manera podamos hacer un seguimiento que prospere y llegue a buen puerto. Entonces es muy importante que vayan avanzando cada semana un poco en relación con las distintas propuestas y las distintas consignas que nosotros les proponemos. Entonces ustedes van a realizar esa segunda entrega el 8 de febrero. Las tutoras van a hacer una devolución de esa segunda consigna durante la semana del 15 de febrero. También en esa semana les van a proponer un meet en día y horario a definir según los avances que haya tenido cada una de ustedes, es decir, un encuentro virtual, y van a proponer y van a presentar la tercera consigna, ¿sí? Todo esto durante la semana del 15 de febrero. Esa tercera consigna tiene como fecha de entrega el 30 de abril. Entonces, primero me interesaba, antes que nada, presentar estas cuestiones en relación con las fechas, porque es muy importante que ustedes ya vayan pensando sus cronogramas de trabajo en relación con el espacio de tutorías de seguimiento de los estados de la cuestión. Un aspecto que es importante también que ustedes tengan en cuenta es que al finalizar el trabajo en el espacio de tutorías de estados de la cuestión, nosotros les vamos a proponer, les vamos a designar desde el espacio en conjunto con la coordinación general del doctorado, una persona que va a ser quien oriente su tesis, ¿sí? Es decir, un director o directora que va a ser quien oriente sus respectivas tesis. Es decir, que el trabajo en el espacio de tutorías del estado de la cuestión es muy importante, en tanto a partir de aprobar este espacio, ustedes van a poder pasar a la designación de directores, y va a ser entonces cuando cuenten con una directora o director para sus trabajos de tesis. Antes de finalizar, como último aspecto a desarrollar, me gustaría presentar la primera consigna que van a tener que trabajar. Esa primera consigna que, como ya les anticipé, vamos a compartir con ustedes el 13 de noviembre y tiene como fecha de entrega el 1 de diciembre. Vuelvo a resaltar esta cuestión. Esta consigna, por una parte, les pide que lean y revisen la clase virtual en donde se sintetizan las principales características de un estado de la cuestión y los materiales que se desarrollan en el espacio de introducción a las tutorías. Esto es necesario que ustedes lo puedan revisar, tanto la clase virtual como los materiales. Luego de ello, les pedimos que redacten sus temas de interés en un abstract de 250 palabras como máximo. Es decir, que en una extensión de un máximo de 5 renglones aproximadamente, hagan un esfuerzo de sintetizar cuál es el tema que a ustedes les interesa trabajar en sus tesis. Al mismo tiempo,
también les pedimos en esta consigna que definan entre 3 y 5 palabras clave de su tesis, es decir, cuáles son esos términos que son los términos clave en relación con su trabajo de tesis. Y por último, les pedimos un trabajo en relación con fichar cuatro textos que se relacionen con sus temas de investigación. Estos 4 textos pueden ser artículos de revistas, pueden ser tesis de maestría, puede ser una tesis de doctorado, puede ser un libro producto de algún trabajo de investigación. 2 de esos textos tienen que pertenecer al campo académico local y otros 2 tienen que ser del campo académico internacional. Es decir, que pueden retomar 2 textos del contexto colombiano, ¿sí? Y otros 2 textos necesariamente tienen que ser del contexto internacional. En ese sentido, también tienen que tener en cuenta que es posible que esos trabajos representen ejemplos de distintas líneas teóricas de indagación, no tienen que ser exactamente la misma línea teórica. Y cuando decimos fichar, me parece importante resaltar esto, refiere a sintetizar cuál es el contenido de esos textos, ¿sí? Decir cuáles fueron los objetivos que se propuso la autora o el autor indagar, cuáles fueron las preguntas que buscó responder, qué estrategias metodológicas se dio y cuáles fueron las conclusiones a las que arribó. Este trabajo lo pueden hacer a partir de una tabla. Nosotras, de hecho, en la consigna les proponemos una tabla para que puedan hacer esa primera aproximación a los textos. Pero es importante que tengan en cuenta que el trabajo en un estado de la cuestión no es un listado de textos, ¿sí? Esto es solo un primer paso que nosotras les proponemos para ir aproximándose a lo que es un estado de la cuestión. Entonces, en este primer paso pueden empezar, si así lo desean, organizando esos textos en función de la tabla que nosotras les proponemos. Pero luego es necesario dar otro paso más que vaya construyendo esos textos, construyendo el contenido de esos textos a modo de un estado del arte, ¿sí? Es decir, transformar esa primera tabla, que es un primer trabajo iniciático, en un texto en el cual se narren esos antecedentes de la tesis. Bueno, sin más, y para no hacer más extenso este video, me despido, espero que sigamos en contacto, vamos a seguramente tener un muy buen espacio de trabajo, así que bueno, seguimos en contacto y quedo atenta para cualquier consulta. Muchos saludos. Bueno, no me queda más que desearles éxitos en este camino y cualquier cuestión, cualquier duda, ustedes se pueden comunicar, cada uno de ustedes. En realidad vamos a hacer 2 grupos, uno que está con Emilia y otro que está conmigo, y pueden realizar las consultas que sean necesarias. Y bueno, muchos éxitos y muchas gracias.